Anteriormente habíamos estado viendo Génesis, los capítulos 1 al 5, ¿sí? ¿Se acuerdan que estuvimos trabajando esa parte? Y voy a hacer un breve repaso acerca de esta parte. Y el repaso consiste en lo siguiente. Fíjense, hay algunos puntos que yo quiero resaltar aquí con relación a los primeros 5 capítulos. Es importante que tomen en cuenta que lo que estamos trabajando es un panorama del libro de Génesis, ¿ok? No vamos a entrar minuciosamente en cada uno de los versículos. Por eso nosotros estamos solicitando que ustedes lean en su casa, por ejemplo, anteriormente los capítulos del 1 al 5, luego del 6 al 11, que hoy vamos a estar trabajando del 6 al 11, y por ejemplo, después de esta, pueden estar leyendo del capítulo 12 al capítulo 17, que es lo que se va a compartir posteriormente. Pero haciendo un repaso de la primera parte, quiero resaltar algunas partes. Por ejemplo, Dios como centro y creador de todo lo que existe. Cuando se habló de toda esta parte que tiene que ver con la creación, el centro realmente era Dios. Dios como creador. El Dios en el que tú y yo creemos es un Dios creador. Él hizo de la nada todo lo que existe. Es decir, antes de que existiéramos o de que existiera la creación, no existía nada. Aunque la Escritura dice que todo estaba en un caos, estaba desordenado y vacío, aún eso Dios lo había creado. Pero Dios comenzó a darle un orden a todo lo que ya Él había creado y que se había convertido en un caos. Entonces Dios como centro y creador de todo lo que existe. Lo segundo es que Dios creó a los seres humanos a su imagen y semejanza. Fíjense qué interesante que Dios nos hace parecidos a Él en algunos aspectos. Y el hecho de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, esto le da al ser humano un carácter sagrado. Como seres humanos, fuimos creados por Dios a su imagen y su semejanza. Eso quiere decir que somos diferentes a todo lo demás que ha sido creado. Los animales no fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Las plantas, todo lo demás que existe no fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, los seres humanos tenemos como ese sello, como esa impronta de Dios en nosotros, que nos dice, oye, nosotros nos parecemos a Dios en algunos aspectos. Lo tercero tiene que ver con el mandato cultural. ¿Qué es esto del mandato cultural? Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, le dio algo que algunos teólogos denominan mandato cultural. ¿Y qué es esto? Dios les dice que crezcan y se multipliquen, ¿verdad? Y que llenen la tierra. Y no solamente le dice que llenen la tierra, sino que también les dice que la sojuzguen, que la administren, incluso dice que gobiernen sobre los peces del mar, sobre los animales. Es decir, todo ese conjunto de mandatos que el Señor le dio a los seres humanos que Él creó, es lo que se denomina el mandato cultural. Dios lo que le estaba diciendo al ser humano es, desarrollen cultura, ¿verdad? Pueblen la tierra, trabajen la tierra, multiplíquense, ¿ok? Entonces creen naciones. Eso era lo que se llama el mandato cultural. Lo cuarto es que los seres humanos, no solamente Dios los creó a su imagen y semejanza, no solamente les dio un mandato a que se multiplicaran, sino que también Dios los puso a prueba. ¿Se acuerdan cuando lo vieron con la pastora Silvia? Que Dios los puso a prueba. Les puso un árbol y les dice, ustedes pueden comer de todos los árboles, pero hay un árbol del cual no pueden comer, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, porque el día que de él coman, van a morir. Entonces Dios los puso a prueba. Dios le dice, oye, los creé como los demás seres, pero hay una diferencia fundamental. Dios le estaba dando al ser humano libre albedrío. Es decir, le estaba dando la capacidad de poder decidir. Y para poder tener esa capacidad de decidir, le puso a decidir entre comer o no comer. Pero con la advertencia, el día que comas, morirás. ¿Y qué sucedió? El hombre y la mujer comieron del fruto y tuvo sus consecuencias. Entonces, hubo lo que se llama la caída del hombre o la caída del ser humano. Entonces, de la cúspide en la cual el Señor había colocado al hombre y la mujer, creados a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, el ser humano cae a lo más bajo, producto de la desobediencia al mandato que Dios les había dado de que no comieran del árbol de la ciencia, del bien
y del mal. ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? Entonces, nos encontramos con la caída. Y fíjense que ya finalizando en el capítulo 5, se pudo ver lo que sucedió con Caín, por ejemplo, y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva. Y vemos cómo un hermano mata a otro y todas las consecuencias que esto tuvo. Entonces nos encontramos ahora en un mundo hecho caos, producto del pecado. El pecado se introduce en la humanidad, se introduce en la creación, y entonces ahora todo está de alguna forma impregnado por el pecado. Y ahora entramos al capítulo 6. Y en el capítulo 6, antes de entrar al capítulo 6, aquí les comparto una imagen. Esta imagen sintetiza de alguna forma lo que sucedió con la caída, ¿verdad? Cuando el hombre y la mujer comen y cómo tuvo eso consecuencias. Lo interesante es que las consecuencias no solamente fueron para los seres humanos, sino para todo lo creado. Las consecuencias también fueron hacia los animales, hacia la tierra. ¿Ok? Vamos a seguir entonces. Entonces vamos a ver Génesis, capítulo 6, del 6 al 11. Y lo primero que quiero que veamos es que hay un hilo conductor. Hay un hilo conductor. Fíjense, que tiene que ver con el diluvio. Hay un antes y un después del diluvio, que lo vamos a ver ahora en un momento. Y por eso quería colocar esta parte que dice aquí, diluvio, historia prediluviana, es decir, lo que sucedió antes del diluvio, que es desde la creación, ¿verdad? Cuando Dios creó todas las cosas, incluyendo al ser humano. Luego, la parte diluviana, es decir, el tiempo del diluvio, ya estamos hablando del capítulo 7, 8, 9, y después el tiempo del postdiluvio, es decir, postdiluviano. Pero también hay otro hilo conductor, y es lo que tiene que ver con la creación. Dios creó todas las cosas y todo eso está narrado en el capítulo 1 del libro de Génesis, ¿verdad? Creó todas las cosas, creó los animales, creó al ser humano, pero también hay una contracreación, es decir, algo que estuvo en contra de lo que Dios había creado. Y ahí nos encontramos con los capítulos 6 al 7 que vamos a ver ahora. Y la recreación, capítulos del 8, de Génesis del 8 al 9. Es decir, fíjense ese ciclo, ¿no? Dios crea todo, hay una contracreación, algo que se opone a lo que Dios ha creado, pero después hay también una recreación, un nuevo comienzo. Es decir, el Dios de la Biblia que vemos desde el libro de Génesis es un Dios que hace nuevas todas las cosas. No se queda solamente con el caos, no se queda solamente con la contracreación, sino que hay un proceso de recreación también, y vamos a ver de qué se trata esto. Pero comencemos con la humanidad descarriada. En el capítulo 6 nos encontramos con la figura que viene a continuación. Y fíjense las figuras que ven aquí. ¿Qué les parece esa imagen? Hay como una especie de gigantes. Bueno, los primeros versículos del capítulo 6 nos habla de unos gigantes. ¿Sí? Nos dice que hubo unos gigantes en la tierra. Y lo interesante es que estos gigantes tenían unas características muy importantes. Pero antes de meternos con los gigantes, me gustaría que veamos algunos rasgos comunes en la siguiente lámina. Algunos rasgos comunes que había entre este hecho de la aparición de los gigantes, que ahora vamos a explicar, y algunos acontecimientos anteriores. Hay rasgos comunes, por ejemplo, con la caída de Adán y Eva, con la unión de los hijos de Dios con las mujeres, que es lo que vamos a ver ahora, porque dice la narrativa bíblica en el capítulo 6 que hubo unos hijos de Dios que se unieron con unas mujeres, y ahora vamos a ver de qué se trata eso. Y el relato de Babel, que lo vamos a ver más adelante. En todos los casos hay un ingrediente común, que es que todos transgreden los límites impuestos por Dios. Fíjense que Dios, en el principio, cuando crea a Adán y Eva, les establece unos límites. Le dice, ustedes pueden comer de todo, pero solamente de un árbol no pueden comer. ¿Okay? Dios estableciendo límites. En el caso de los hijos de Dios y con las mujeres, vamos a ver que eran seres angelicales que se unen con humanos. Es decir, hay una transgresión de los límites que Dios había establecido. Y con Babel, que lo vamos a ver más adelante, también hay una transgresión
de los límites que Dios había establecido. Y aquí hay un principio importante que debemos tomar en cuenta. Dios establece límites. Y cuando Dios establece límites, los establece por amor. Eso es como cuando nosotros tenemos hijos, ¿sí? Si nosotros dejamos que los hijos hagan todo lo que quieren, no los estamos amando lo suficiente. Por eso que nosotros establecemos límites. Y Dios dice, puedes hacer todo lo que quieras, menos esto. Dios está estableciendo linderos, está estableciendo límites. No puedes pasar de aquí para allá, porque el día que tú pases de este límite, como en el caso de Adán y Eva, vas a morir. Es decir, transgredir los límites que Dios ha establecido tiene consecuencias. ¿Estamos bien ahí? Importante que tomemos en cuenta estos aspectos. Bien, vamos a la siguiente. Entonces dice la palabra, en el capítulo 6, los primeros 5 versículos, que había unas personas de una región o de una tribu que se llamaban los Nefilim. Dice que son una referencia a gigantes cuyo origen se encuentra en la unión entre ángeles o hijos de Dios y mujeres. Lo que dice la Biblia que nosotros tenemos, que tú tienes ahí, lo que indica, dice, es la unión de los hijos de Dios se unieron con las mujeres. Algunos especulaban y decían, bueno, esos hijos de Dios tal vez eran los de la línea de Set que se unieron con los de la línea de Caín. Acuérdense que Adán y Eva tuvieron 3 hijos, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios. Caín, Abel y Set. Sabemos que Caín mató ¿a quién? A Abel, y quedaron entonces Caín y Set. Entonces algunos dicen que de ambos salieron 2 líneas. La línea de Set, los setitas, y la línea de Caín, los cainitas. Entonces algunos pensaban que la transgresión tenía que ver con la unión de ambos, de los cainitas y los setitas. Sin embargo, los que profundizaron un poco más en este punto, lo que dicen es que no, porque cuando en la palabra de Dios se refiere a los hijos de Dios, generalmente se está refiriendo a ángeles. Ahí nos metemos en un problema entonces, porque hay algunos aspectos misteriosos ahí que nos cuesta un poquito entender, ¿verdad? ¿Cómo es eso? ¿De dónde salieron estos ángeles que se unieron a estas mujeres? Realmente la palabra de Dios no explica más allá de eso. Solamente lo que indica es que hubo la unión entre seres angelicales con las mujeres y que esta unión produjo unos gigantes que eran los llamados Nefilim. Bien, eso es lo que dice. Entonces, esa unión o esa transgresión tuvo consecuencias. Generaron la creación de estos seres. Entonces hay una reflexión en la siguiente lámina que yo quiero dejarles a ustedes con relación a esto, y es la siguiente. El mal presente en la humanidad, si no se contiene, puede superar los límites impuestos por Dios, y si lo hace, produce gigantes que los seres humanos ya no pueden controlar. Libera unos poderes que no deberían tener lugar en este mundo. Esta unión que transgredió los límites que Dios había establecido tuvo unas consecuencias nefastas. Y una de las consecuencias, entre otras cosas, es lo que viene a continuación. Una de las consecuencias es que los seres humanos, dice la palabra, comenzaron a pensar de continuo solamente en el mal. Entonces, en la siguiente lámina lo que podemos ver es pensamientos y acciones de los seres humanos. ¿Qué comenzó a suceder en los seres humanos? Que los pensamientos de los seres humanos y sus acciones se corrompieron. Y por eso dice la palabra del Señor que los pensamientos, algunas versiones dicen los planes, la imaginación de los seres humanos era, dice la palabra, de continuo a hacer el mal. Imaginémonos por un momento una sociedad, una humanidad, donde lo único que pasa por los pensamientos de la mente de las personas sea hacer el mal. Algunos dirán, no estamos tan lejos de eso. Pero imagínense por un momento que lo único que pase por la mente sea hacer el mal. Y no solamente eso, sino que la Biblia dice que la tierra se llenó de corrupción y violencia. Porque los pensamientos llevan a las acciones.
lo que pasa por la mente, luego se convierte en acción. La persona que desea hacer el mal a una persona, muchas veces ese deseo se convierte en una acción, en un mal, en una transgresión. Entonces, hay una relación entre los pensamientos y las acciones. Muchas veces nuestras acciones reflejan lo que hay en nuestros pensamientos, o viceversa. Muchas veces nuestros pensamientos son productos de las acciones. Entonces nos encontramos en un momento, aquí en la narrativa bíblica, donde los seres humanos solamente pensaban en hacer el mal y sus acciones eran corruptas, sus acciones eran violentas. Pero quiero dar un paso más con esto. ¿Qué pasaba con Dios? ¿Qué pasaba con Dios ante esto que estaba sucediendo? ¿Dios era indiferente? Dios dijo, bueno, ellos están haciendo esto, pero no importa que esté pasando esto. ¿Dios era alguien impune ante lo que sucedía? ¿O Dios hizo algo al respecto? Vamos a ver. ¿Por qué razón? Dios lamentó y le dolió, dice la palabra en Génesis 6:6, Dios lamentó y le dolió haber creado al ser humano. Cuando Dios ve todo esto, vio que la corrupción del ser humano había llegado a unos límites insoportables ya, la humanidad estaba corrupta y violenta. Algunas versiones dicen que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano. Es como si Dios dijera, yo no lo hice para esto, y ahora ellos se han corrompido. Ahora sus pensamientos son solamente para el mal. Es como que el diseño original de Dios había fracasado. No Dios, sino ese diseño. Porque no es Dios quien fracasa, sino es el ser humano. Acuérdense que Dios le dio libre albedrío, le dio la capacidad para decidir. Y el ser humano decide el mal. Y entonces Dios toma una decisión. Pero Dios, ¿por qué razón comienza a pensar que todo lo que Él había hecho no estaba bien? En este caso, el ser humano, lo que el ser humano hacía no estaba bien. Porque Dios tiene unas características. Dios es un ser moral. El Dios en el cual tú y yo creemos es un Dios moral, que tiene principios y valores morales. Pero la otra razón por la cual Dios quería deshacer o desaparecer al ser humano, porque eso es lo que Dios quiso hacer cuando Él vio eso, desaparecer a la raza humana, es por ese incremento de la maldad. Y lo tercero, porque el ser humano no cumplió con su razón de existencia. Dios lo había creado al ser humano para que haga bien. Dios había creado al hombre y a la mujer para que caminaran con Dios, para estar en comunión con Dios, para hacer todo de acuerdo a la voluntad de Dios, pero el ser humano decidió ir a la contraria, hacer todo lo contrario a lo que Dios había establecido. Entonces el ser humano perdió su razón de existir. Imaginémonos por un momento eso, que Dios ve a toda la humanidad y dice, esta humanidad ya no puede seguir existiendo porque la razón por la cual lo hice ya no se está cumpliendo ese propósito. Ahora, Dios iba a hacer algo al respecto y Dios quería era desaparecer, dice la palabra raer, borrar, sacar de raíz al ser humano de la tierra. Es decir, tú y yo no íbamos a existir. No íbamos a existir. Pero vamos a ver qué sucedió. Bueno, primero las consecuencias del mal en el ser humano. Dios decide borrar, raer a los seres humanos y a los animales que Él creó. Porque fíjense, lo interesante es que aunque el ser humano fue quien pecó, no solamente Dios iba a desaparecer al ser humano, sino también a todos los animales. Porque lo que los seres humanos, hombres y mujeres, hacemos, tiene consecuencia no solamente en nosotros, sino en la creación misma. Ahora, sin embargo, Dios hizo algo. Dios hizo como una especie de paneo. Dios comienza a mirar a toda la humanidad y dice, oye, no hay ninguno que se salve. Todos pecan, todos sus pensamientos son de continuo al mal. Pero dice la palabra que hubo un hombre que halló gracia a los ojos de Dios. ¿Quién fue ese hombre? Noé.
Noé. Dios encuentra la solución en Noé, porque cuando Dios hace el paneo, se da cuenta que había uno, que dice la palabra, que caminaba con él. Alguien que caminaba con él. Ahora, ¿quién era Noé? Noé era un ser humano que encontró el favor y halló la gracia a los ojos de Dios. Aunque Dios había determinado juicio sobre toda la humanidad, en Noé halló gracia. Lo segundo, dice la palabra que él era un hombre justo e intachable. Una persona que caminaba con Dios, porque la persona que camina con Dios, a su vez es una persona justa e intachable. Por ejemplo, nosotros creemos que somos justificados por la fe en Cristo, ¿verdad? Que el Señor nos ha hecho justos delante de Él por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos entonces la posibilidad de caminar en comunión con Él. Y ese caminar en comunión con Él, a su vez, hace que nuestras vidas sean más rectas. Lo que sucedía con Noé era esto. Era un hombre que caminaba con Dios y dice la palabra que él era un hombre justo. Alguien que tuvo una comunión íntima con Dios. Alguien que tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, que algunos consideran que son las 3 líneas poblacionales o conglomerado de naciones. Eso lo vamos a ver un poquito después. Porque los 3 hijos de Noé significaron también un nuevo comienzo, que lo vamos a ver ahora. Pero, ¿qué era lo que diferenciaba a Noé de las demás personas? Es que él era una persona que caminaba con Dios. He tenido la oportunidad en otros momentos de hablar acerca de Noé, y una de las reflexiones que me ha venido a la mente viendo a la persona de Noé es que nosotros debemos de estar agradecidos a Noé. Porque si Dios no hubiese hallado gracia en Noé, la humanidad hubiese desaparecido por completo. ¿Ok? Pero ahora vamos a ver cómo, habiendo hallado gracia en Noé, Dios igual seguía con sus planes. ¿Y cuál era el plan de Dios? Porque Dios había determinado que iba a borrar al ser humano de la faz de la tierra, ¿verdad? Él había determinado, de continuo sus pensamientos son el mal. La tierra se había llenado de corrupción y violencia. Entonces Dios había determinado desaparecer al ser humano de la tierra. Haya gracia, en Noé haya gracia a los ojos del Señor, pero los planes de Dios continúan. No es que Dios dice, bueno, como Noé halló gracia a mis ojos, entonces ya yo no voy a desaparecer a la humanidad. ¿No? Y aquí vamos a ver cómo se conjugan 2 palabras clave importantes. Una es la palabra juicio y otra es la palabra gracia. Porque a lo largo de la Escritura, estas 2 palabras están presentes. Fíjese que en la cruz del Calvario está presente juicio y está presente gracia. Cuando el Señor Jesús estaba muriendo en la cruz, Dios estaba haciendo justicia en Él, ¿cierto? Él estaba llevando todos nuestros pecados. Es decir, Dios estaba haciendo justicia en su Hijo Jesús. Estaba llevando Él el castigo por nuestros pecados. Pero también en Él había gracia, porque lo que el Señor estaba haciendo en Cristo, a eso se convirtió en gracia para con nosotros, en perdón de pecados, en salvación y vida eterna. ¿Vamos bien con esto? Pero vamos entonces otra vez aquí. El arca. El arca entonces sintetiza juicio y gracia, y eso lo encontramos en Génesis del 6, del 14 al 22 más o menos. ¿Por qué decimos que sintetiza juicio y gracia? Y vamos a ver ahora de qué se trata esto del arca. El tamaño del arca. Se dice que el arca medía más o menos 138 metros. Imagínense el tamaño del arca, 138 metros de longitud. ¿Aquí cuánto habrá más o menos? 40, 50 metros, ¿sí? Ahora imagínense como una longitud como el triple de este espacio, como más o menos 140 metros de longitud, 23 metros de ancho, ¿ok? Y 4 metros de altura con una cobertura de 46 centímetros, una abertura, se dice que había como una abertura arriba. Ahora, el juicio de Dios traería un diluvio
y todos morirían. Dios, cuando llama a Noé, una de las indicaciones que le da es lo siguiente: va a haber un diluvio, pero tú debes construir un arca. ¿Y por qué? Porque todos van a morir, a excepción de ti, y vamos a ver quiénes se salvaron. La gracia de Dios, Dios hizo un pacto con Noé, y en este pacto consistió en lo siguiente: que aunque Dios iba a desaparecer a toda la humanidad, sin embargo, iba a preservarlos a Noé y a su familia. ¿Cómo vamos con esto? ¿Sí? ¿Vamos bien con esto? Entonces, es importante que veamos una secuencia, ¿verdad? Cómo Dios comienza a trabajar en esa secuencia. Dios, dice la palabra del Señor, que es el mismo ayer, hoy y siempre. El Dios de juicio es también el Dios de gracia. Y el Dios de gracia también es el Dios de juicio. ¿Ok? Él sigue siendo el mismo. Y vamos a ver qué es lo que sucedió. Ahora, ¿quiénes entrarían en el arca? Ya habíamos hablado de algunas personas. Noé, su esposa, sus hijos, que tenía 3, acuérdense, y las esposas de sus hijos. Esos son los que entrarían. ¿Quiénes más? Una pareja por cada especie de animal. ¿Por qué creen que Dios quería que entraran Noé con su familia y también una pareja por cada especie de animal? Dios estaba, imaginémonos un momento a Dios diseñando un plan. Dios estaba diseñando un plan. Y ese plan que Dios estaba diseñando se parece mucho a lo que hemos denominado en la iglesia como un nuevo comienzo. Porque aunque Dios estaba pensando en el juicio que iba a venir sobre la humanidad, Él también estaba pensando en ese nuevo comienzo. Gracias a Dios que encontró a Noé. Porque a partir de Noé iba a comenzar con un nuevo plan. 7 parejas de cada especie de animal que Dios aprobó para comer, porque también había lo que se llamaba el sacrificio, ¿verdad? Y el sacrificio tenía una serie de reglamentaciones, y entonces Dios había establecido que iban a ser 7 parejas de esos animales que iban a ser para el sacrificio y para comer, y 7 parejas de cada especie de ave. ¿Ok? Esos más o menos eran lo que iban a entrar. Imaginémonos por un momento a Noé escogiendo a las parejas. Oye, el elefante macho, el elefante hembra. El león macho, la leona. Escogiendo una pareja de cada especie. ¿Cuánto tiempo le habrá llevado a Noé a hacer eso? Y aparte de construir el arca, porque había que construir el arca con sus hijos, ¿verdad? Pero vamos a ver cuánto tiempo. Pero en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 5, dice la siguiente: Dios tampoco perdonó al mundo antiguo. Fíjense, Pedro hablando acerca de lo que sucedió en el tiempo de Noé, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia, Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras Noé estaba construyendo el arca, él también estaba predicando. Dios le estaba dando oportunidad a la gente perversa, a la gente que pensaba de continuo hacer el mal, a la gente que estaba sumida en la violencia. Dios le estaba dando la oportunidad de arrepentirse. Pero lo interesante es que imaginémoslo lo siguiente: Noé está construyendo un arca, que es un barco gigante, en un lugar donde no había agua. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué pensarían ustedes de alguien que comienza a construir un barco grande, gigante, en un lugar donde no había agua? No podría pensar, oye, como que está loco, como que algo le pasa. Algunos tal vez se burlarían de él, ¿verdad? Oye, pero ¿cómo va a construir un arca? E imaginémonos por un momento a Noé predicando: yo estoy construyendo el arca porque Dios va a traer un diluvio,
¿Por qué? Porque ustedes se han vuelto perversos y tienen que arrepentirse. Y si ustedes se arrepienten, van a tener la oportunidad de salvarse, de poder entrar al barco que yo estoy construyendo, porque va a venir un diluvio. Estás loco, Noé. Eso no va a pasar. ¿Qué estás creyendo? Porque acuérdense, está construyendo un arca, va a llover, va a caer un diluvio. Aquí ni una gota cae. Estamos en un contexto de un desierto, tal vez, algunos decían, donde tal vez la gente no había visto lluvia por muchos años y que de pronto viene alguien y dice que va a caer un diluvio de parte de Dios y que por eso está construyendo un barco. Y que la posibilidad de tu salvación está en que te arrepientas para que puedas entrar en ese barco y puedas salvarte. Era un mensaje que a los oídos de la gente podía sonar como un mensaje loco, como un mensaje descabellado. Y dice, y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Porque en medio de lo que Dios iba a hacer, que iba a destruir a la humanidad bajo agua, sin embargo, Él iba a proteger a Noé, a su familia y a un grupo de animales. Ahora, ¿cuánto duró Noé en construir el arca? A ver, ¿cuánto tiempo creen que duró? 120 años. ¿Lo pusimos aquí? No. Ok, fíjense en la siguiente lámina. Se cree que Noé y su familia duraron, 120 años en construir el arca, por lo que expresa aquí Génesis 6:3. Fíjense lo que dice aquí. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los seres humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. Le está diciendo a Noé, algunos entienden esto, cuando le está diciendo que va a construir un arca, ¿verdad? Porque va a venir un diluvio. Algunos están entendiendo que a lo que está haciendo referencia es que ese tiempo, entre ese momento y cuando comience el diluvio, iban a ser de 120 años. Por eso que se piensa que la duración de la construcción del arca fue aproximadamente 120 años. 120 años construyendo, 120 años para dar oportunidad a la gente de arrepentirse, 120 años incluso para que su propia familia se convenciera de que efectivamente el Noé no era un loco, sino que eso que él estaba haciendo era porque Dios le había dado esa instrucción. 120 años para Noé perseverar y obedecer lo que Dios le había mandado hacer. Porque imagínense, está construyendo el arca y estaría pensando, ¿y cuándo vendrá ese diluvio? ¿El diluvio vendrá cuando yo termine de hacer el arca? ¿Y de verdad vendrá el diluvio? ¿Cuántas cosas podríamos especular que podían estar pasando por la mente de Noé? Tal vez dudas en algún momento, la palabra de Dios no nos indica, pero fue un tiempo importante, ¿verdad? Fueron generaciones donde Noé pacientemente, en obediencia, está construyendo esa arca juntamente con su familia, solamente basándose en una instrucción que Dios le había dado a él. ¿Por qué? Porque Noé era un hombre que caminaba con Dios. Era un hombre que tenía una íntima comunión con Dios y formaba parte del plan de Dios para un nuevo comienzo. ¿Vamos bien con esto? ¿Sí? Entonces, tenemos ya... Ok, que dentro de 5 minutos vamos a tener un tiempo de receso. Y hay dos palabras que también quiero resaltar aquí, que son las palabras obediencia y gracia. Noé, hizo lo que Dios le ordenó. Noé no dijo, no, Señor, es descabellado lo que me estás pidiendo, sino que él hizo lo que Dios le ordenó. Entonces aquí está incluido también la palabra obediencia. Es muy difícil separar la palabra obediencia de la palabra gracia. Porque si el Señor a nosotros nos ha salvado por su gracia, ahora estando en Cristo, ¿qué espera Él de nosotros? Obediencia. Si nosotros fuimos desobedientes al Señor, descarriados,
como tal vez muchos de esa época, a espaldas de Dios, ¿verdad? En desobediencia, ahora que somos salvos por la gracia de Dios, Dios ahora lo que espera de nosotros es obediencia. Y Noé tenía esa característica. Él era un hombre obediente, alguien que pacientemente siguió la instrucción de Dios. Esto marca la diferencia en medio de un mundo caído. Y si extrapolamos eso al tiempo nuestro, podríamos decir, eso marca la diferencia en este tiempo de un mundo caído. Tu obediencia al Señor puede marcar la diferencia en tu vecindario, puede marcar la diferencia en tu familia, puede marcar la diferencia en los lugares donde te encuentres, en tus lugares de trabajo. Puede marcar la diferencia en una sociedad que anda a espaldas de Dios. Tu obediencia puede marcar un legado, puede hacer la diferencia. Tú puedes ser la diferencia en el lugar donde te encuentres, siendo obediente al Señor. De pronto puede pasar como con Noé, que alguna persona pueda hacerte bullying por tu obediencia al Señor. Pero no importa. Lo importante es ser como Noé, manteniéndose firme. Fueron 120 años de firmeza de Noé, creyendo en esa instrucción y en esa palabra que Dios le había dado. Y él se mantuvo obediente y fiel a lo que Dios le había dado. ¿Estamos bien ahí? Algo importante que debemos tomar en cuenta, el libro de Génesis tiene 50 capítulos, ¿sí? Entonces, estamos trabajando con la primera parte que va del capítulo 1 al capítulo 11. Los primeros 11 capítulos son toda esta parte que hemos estado viendo desde la ponencia anterior y la de hoy, y ya a partir de la próxima vamos a ver desde el 12 hasta el 50, que es lo que llaman algunos la era de los patriarcas. Desde el 12 hasta el 50, es decir, la mayor parte del libro de Génesis abarca todo ese periodo. Pero entonces hay un antes y un después también. O sea, los capítulos del 1 al 11 marcan un tiempo, y a partir del capítulo 12 marcan otro tiempo y otra época. Mi recomendación es que en lo posible lean corrido, que puedan leer corrido. Por ejemplo, si no has comenzado a leerlo, el libro de Génesis, comienza a leer del capítulo 1 corrido hasta el 11, ¿verdad? Y después del 12 hasta el 17, vamos a estar en el próximo tiempo que nos veamos, vamos a estar trabajando del capítulo 12 hasta el capítulo 17. Ahora, si quieres, puedes leerlo hasta el 50. ¿Ok? Si quieres, puedes leerlo hasta el 50, porque es como hacer un paneo general, ir así, ¿no? Sin ir en mucho detalle. Después que hayas leído, vamos a decir, todo Génesis hasta el 50, entonces puedes ir deteniéndote poco a poco en cada uno de los porciones, versículos, y te vas deteniendo, historias, te vas deteniendo poco a poco. Pero es importante que podamos tener ese paneo, ese panorama general del libro. Porque cuando se escribió el libro de Génesis, no se escribió con capítulos ni con versículos. Se escribió como un libro corrido, ¿sí? Entonces, igual, y cada libro de la Biblia fue escrita de manera corrida. Posteriormente, le pusimos capítulos, le pusimos versículos, después hasta le ponemos subtítulos, pero nada de eso estaba. ¿Okay? Se comenzó a colocar todo eso para que nosotros podamos tener cierto orden, ¿verdad? Y podamos verle cierta estructura. Pero originalmente era corrido. Entonces imagínate leerte los 50 capítulos corridos, ¿verdad? Pero no que lo hagas en una noche, ¿verdad? Sino que poco a poco pues, lo estés haciendo. Bien, vamos a continuar entonces. Y vamos a ver que entonces el diluvio cubre toda la tierra. Dios había dicho, y algo muy importante, Dios había determinado que iba a destruir a la humanidad y a los animales y todo lo creado a través de un diluvio. Y Dios había dicho que eso iba a suceder, y vamos a ver qué pasó. En la siguiente lámina podemos ver que dice el arca, juicio y gracia de Dios. Estas dos palabras que van a estar acompañándonos en esta exposición cuando estemos hablando acerca de Noé y el arca. El juicio de Dios, Dios determinó que llovería durante 40 días y 40 noches. Dios le había dicho a Noé que Dios había determinado que eso iba a suceder.
Imagínense por un momento que durante 40 días y 40 noches esté lloviendo torrencialmente sin parar, torrencialmente. Que se abren los cielos, es como si se abrieran los cielos y de pronto cataratas comienzan a caer sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Entonces entraron ellos al arca, y algo que dice la palabra del Señor, que después que ellos entraron al arca, Dios cerró la puerta. Es decir, así como cuando se hablaron de los primeros 5 capítulos del libro de Génesis, y se habló que el centro era Dios, que no era la creación, ni era el hombre, ni era la serpiente, ni los animales, sino que Dios era el centro. Dios sigue siendo el centro incluso en el arca. No fue Noé quien cerró la puerta, sino que fue Dios quien la cerró. Dios estableciendo los límites, Dios diciendo, llegó la hora, llegó el tiempo. Ya dimos oportunidad, ya entraron todos, ahora yo estoy determinando, y cierra la puerta, ¿no? Dios estableciendo ahí 2 cosas con ese cerrar la puerta: juicio y gracia, porque Dios al cerrar la puerta lo que está indicando es que ahora empieza el juicio. Pero al cerrar la puerta también está indicando los que están dentro van a ser preservados. Es importante que podamos ver esos 2 elementos que están ahí presentes: el juicio y la gracia. Tuve la oportunidad de tener una profesora que ella enseñaba acerca de los profetas menores. Y cuando ella enseñaba acerca de los profetas menores, cuando tú lees a los profetas, porque cuando hablamos de los profetas hay lo que llaman profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores son, por ejemplo, Isaías, Ezequiel, pero hay profetas menores como Habacuc, Zacarías. Pero cuando tú lees los profetas menores, generalmente hay mucho juicio, ¿verdad? Los profetas generalmente traían como unas palabras de juicio. Pero una de las cosas que recalcaba esta profesora era que generalmente, por lo general, cuando había juicio, detrás de lo que había era misericordia. Que cuando Dios establecía, por ejemplo, el castigo para su pueblo, era por un tiempo, porque el castigo era para que ellos se arrepintieran, se dieran cuenta del mal que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque al final Dios era un Dios de gracia, juicio y gracia. Y a lo largo de la Escritura vamos a ver que eso está presente, y aquí lo estamos viendo. Murieron todos los seres humanos, juicio, y los animales, tal como Dios lo había determinado. Pero gracia, porque los que entraron al arca fueron preservados. ¿Sí? Dios mata a toda la humanidad y a todos los seres y a todos los animales. Incluso en la Escritura hay detalles, ¿verdad? Dice los peces del mar, las aves del cielo, los animales que se arrastran, el ganado. Es decir, hay una serie de descripciones que dice ahí la palabra, porque Dios lo había determinado. Pero otro aspecto que nos habla todo esto es, estaba leyendo a alguien que hablaba y decía que una de las cosas que refleja esto es la soberanía de Dios. Cuando Dios determina y dice, oye, voy a desaparecer a toda la humanidad, pero voy a preservar a unos pocos para que a partir de ellos haya un nuevo comienzo, nos habla de un Dios soberano. ¿Qué quiere decir eso? Un Dios que es quien es que determina. Él determina los tiempos. La palabra del Señor dice que Él ha determinado los tiempos en que vamos a vivir nosotros, por ejemplo. Dios es soberano en nuestras vidas porque Él determinó, por ejemplo, yo soy Guillermo, pero Dios determinó hasta cuándo Guillermo va a vivir aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Él es soberano. ¿Sí? Él determinó los tiempos de la tierra y Él determinó aquí juicio, pero no solamente Dios determinó juicio, sino que Él hizo juicio. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, no solamente estamos hablando de lo que Dios quiere hacer, sino también estamos hablando de lo que Dios puede hacer. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si, por ejemplo, nosotros estamos vivos y estamos siendo preservados, es porque ese Dios que es soberano así lo ha querido.
Y por eso que uno debe ser agradecido cada día. ¿Por qué? Porque el Dios soberano determinó de que estuviéramos vivos hoy. Porque Él podía haber determinado que no fuera así. O sea, lo que quiero decir con esto es que el Dios que se refleja aquí en el Génesis, hablando acerca del arca y de lo que sucedió con Noé y el arca, es que Dios es el Dios que determina. Y no solamente determina, sino que actúa. Han pasado, por ejemplo, muchos imperios. Y cuando estaban en su apogeo, por ejemplo, el Imperio Romano, muchos pensaban que eso no iba a terminar nunca. Pero ese imperio duró hasta cuando Dios determinó que durara. Y así sucede con la historia de la humanidad, con la tierra y con todo lo que existe. ¿Estamos bien ahí? Entonces, dice Mateo, en la siguiente lámina, capítulo 24, versículos 36 al 39, cuando el Hijo del Hombre regrese, fíjese que aquí el Señor está hablando acerca de los últimos tiempos. Y para que vean cuán importante es lo que estamos hablando acerca de Noé. Dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. El Señor, ya Él hablando y predicando, está haciendo referencia a algo que pasó muchos años atrás cuando Noé. Dice, en esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente estaba viviendo su vida. Se casaban, comían. Si lo llevamos a este tiempo, es como si la gente, vivía su vida, trabajaba, comía, se relacionaba, tenía hijos, ¿sí? Normal. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio. Noé les predicaba, la gente vivía su vida como si nada iba a pasar hasta que llegó el diluvio. Y ya cuando llegó el diluvio, ¿Dios qué hizo? Cerró la puerta. Ya no había oportunidad. Y fíjense que el Señor Jesús hace una similitud, Él establece una similitud entre ese tiempo y los últimos tiempos. Porque Él dice, cuando el Hijo del Hombre regrese será como en los días de Noé. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando el Señor venga, tal vez va a ser cuando la gente menos se imagine. Porque dice que están, ¿qué? Casándose, viviendo su vida normal. Y dice, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Va a sorprender a más de uno. Ojalá no nos sorprenda a nosotros, sino que nos encuentre como aquella parábola que dice el Señor, vigilantes, ¿verdad? Dice como el siervo vigilante, como las vírgenes, como el siervo vigilante que está esperando cuando llegue su Señor, que no se quedó dormido o pensó, no, es que nunca va a llegar. En los días de Noé, el diluvio llegó y la gente ni cuenta se había dado cuenta hasta que ya se está ahogando. ¿Sí? Que no suceda así cuando venga el Señor, ¿verdad? Con nosotros. Isaías 54, en los versículos del 8 al 10, dice lo siguiente: en un estallido de enojo aparté de ti mi rostro por un poco de tiempo. Ese es Dios hablando. Pero con amor eterno tendré compasión de ti, dice el Señor tu Redentor. Así como juré en tiempos de Noé, otra vez con Noé, que nunca más permitiría que un diluvio cubra la tierra, ahora también juro que nunca más me enojaré contigo, ni te castigaré. Pues las montañas podrán moverse, las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor, quien tiene misericordia de ti. Ese es Dios hablando. Y Dios hablándonos a nosotros, Dios hablando a su pueblo, Dios hablándole a la iglesia, Dios hablándole al pueblo de Dios, diciéndole, así soy yo, que aunque hubo juicio, no es lo que Dios quiere. Es como si estuviera diciendo, no, mi pacto es de bendición, nunca será rota,
¿Por qué? Porque el Señor tiene misericordia de ti. Dice la palabra que es mayor su misericordia que su juicio. Pero hubo con el arca, otra vez repitiendo esa expresión, un nuevo comienzo. A partir del capítulo 8 viene toda la historia, todo lo que sucedió en el arca. Y tengo dos imágenes que quiero presentarle. Fíjense la primera. La primera representa ese juicio. Cuando llegó el arca, cuando llegó el diluvio, los únicos que se preservaron fueron los que estuvieron dentro de esa arca. Imaginémonos viendo esta imagen, ¿verdad? Pero todos los demás, cuando llegó el diluvio, todos los demás, ¿qué pasó? Juicio y gracia. ¿Quiénes se salvaron? Solamente los que estaban dentro. Lo interesante es que los que estaban adentro eran pocos, pero los que estaban fuera eran muchos. Eran muchos los que no quisieron escuchar, eran pocos los que obedecieron y decidieron entrar. Pero la siguiente imagen nos habla de gracia. ¿Por qué? Porque cuando terminó el diluvio, ahora comenzaron a salir. Y comenzaron a salir porque ahora hay un nuevo comienzo. Pero me gustaría que vean lo siguiente. Cuando Noé y su familia y los animales estuvieron dentro del arca, ¿cuánto tiempo se imagina que estuvieron ellos allá adentro? ¿Una semana? ¿2 semanas? ¿40 días? Ajá. ¿300 días? Casi un año. Ahora, Noé y su familia dentro de un arca, el Dios estableciendo su juicio. Imagínense, el agua comienza a subir y ellos están flotando en el agua. Y toda la tierra, dice que toda la tierra fue cubierta en agua, a tal punto que el agua aproximadamente como 7 metros por arriba de las montañas más altas. Imagínense el monte Everest y que el agua haya subido como unos 7 metros más arriba del Everest. Y que Noé y su familia estaban arriba flotando en el agua. Más o menos como por un año. Ellos se habían provisto de alimento para los animales y para ellos. Dentro, ¿qué harías tú más o menos por un año en un barco? Cuando todo lo demás sabes que está siendo destruido. Y sabes que solamente tú, tu familia y los animales que están ahí son los que están siendo preservados. Nadie más. La obediencia tiene implicaciones. Porque no es solamente que Noé obedeció y fue salvado, sino que tuvo que pagar un precio. Estar en ese barco, aunque él sabía y su familia que eso los estaba salvando, pero es estar ahí día y noche, sin saber cuándo, hasta cuándo va a estar ahí. Sin saber qué va a pasar, porque Dios está destruyendo todo. Sin saber que si va a haber, qué va a pasar ahora, porque todas las ciudades, todos los pueblos, todos los animales, toda la vegetación está siendo destruida, mientras que ellos están allá adentro, dentro de ese barco, preservados por Dios, día y noche, por un año. El hombre y la mujer de Dios, obedientes a lo que el Señor le había mandado, pero también estaban pagando un precio, el precio de ser preservados, ¿verdad? Ese es como cuando tú pagas un precio por ser hijo e hija de Dios, que tú sabes que estás haciendo lo correcto, que tú sabes que lo que tú estás haciendo tal vez no es lo que convencionalmente la gente hace, pero que lo que tú haces marca una diferencia. De pronto implica sufrimiento, de pronto implica padecimiento, o bullying, como en el caso de Noé, 120 años predicando, pero que tú sabes que tú tienes una palabra de Dios, pero que tú sabes que Dios al final va a cumplir su promesa y va a cumplir el propósito que Él se estableció, como fue en este caso. Dios había establecido un plan.
Y lo interesante es que en ese plan que Dios tenía, había incluido a Noé y a su familia. Cuán importante es que podamos tener la seguridad de que estamos incluidos en los planes de Dios. El poder decir, Dios tiene planes, Dios estableció límites, Dios estableció tiempos, Dios estableció cosas, propósitos. Y que nosotros formemos parte de esos planes que Dios tiene. Amén. El arca, juicio y gracia de Dios. Noé, su familia y los animales permanecieron en el arca aproximadamente durante un año, como ya lo dijimos, que implica haberse quedado encerrados durante casi un año. Dios ordenó que salgan del arca cuando había las condiciones para ello, porque ellos tuvieron que esperar, ¿saben qué? Que las aguas bajaran. Ellos tuvieron que esperar que las aguas volvieran y que estuvieran las condiciones que si ellos salían del arca, pues no es que se iban a hundir en el agua, sino que ya había tierra. Entonces una de las cosas que Noé hacía era que enviaba un cuervo que saliera por esa abertura que Dios le había dicho que hiciera, y enviaba un cuervo. Y el cuervo volvía y él sabía que todavía no era el tiempo. Luego mandó una paloma. Y la paloma trajo una plantita. Ok, ya por lo menos hay cierta posibilidad. Hasta que él envió una paloma y ya no volvió. Y entonces se dio cuenta que ya era el tiempo y que ya podían salir. Un nuevo comienzo. Entonces, ¿qué es lo que hace Noé? Noé levanta un altar. ¿Por qué asociamos un nuevo comienzo con el altar? Porque el altar simboliza adoración. ¿Okay? Simboliza el sacrificio, simboliza también pacto con Dios. Simboliza, oye, a partir de este pacto y a partir de este sacrificio, hay algo nuevo que está empezando. Dios prometió no volver a destruir a la tierra con un diluvio. Que aunque Dios lo había hecho, a partir de Noé y su familia, Él le hizo una promesa, y no solamente se la hizo a Noé, sino se la hizo a toda la humanidad, incluyéndonos a nosotros. Nunca más voy a destruir la tierra, los seres humanos, la naturaleza con diluvio. Nunca más. Y uno de los símbolos de que eso no iba a suceder era el arco iris que se asomó. ¿Okay? Dios estableciendo, cada vez que tú veas el arco iris, recuerdes, Dios no va a destruir la tierra bajo agua. Ese fue el pacto que Dios hizo. Génesis 9 del 1 al 2 dice que después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, y quiero que veamos aquí la similitud que hay entre esto que estoy leyendo aquí con algo que sucedió antes. Esto es Dios diciéndole ahora a Noé, después que él había salido del arca, por eso decimos que es un nuevo comienzo, porque dice Génesis 9 lo siguiente: después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. Yo los he puesto bajo su autoridad. Vamos a ver en Génesis 9, el versículo 7. Ahora sean fructíferos y multiplíquense y vuelvan a poblar la tierra. Pero en la siguiente, en Génesis 1, 28, fíjense lo que dice. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. ¿A quién Dios le dijo esto? A Adán y a Eva. Cuando Dios, ¿se acuerdan que hablamos al principio haciendo el recuento? El mandato cultural. Dios le dice al hombre y a la mujer que fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, gobiernen sobre ella. Fue un mandato que Dios le dio a Adán y a Eva. Pero es casi las mismas palabras que ahora Dios le está diciendo a Noé y a su familia.
¿Mm? Algunos por eso dicen que Noé es como una especie de nuevo Adán, el nuevo comienzo, la recreación. Dios había creado al hombre y a la mujer, ¿sí? Pecaron, la humanidad se había vuelto corrupta. Dios dice, voy a desaparecer a los seres humanos y a todo lo que he creado. No los creé para eso, los voy a desaparecer, voy a hacer un juicio. Pero Noé halló gracia a los ojos de Dios y Dios establece un plan. Voy a hacer juicio igual, pero voy a preservar a Noé, su familia y los animales. ¿Por qué? Porque en Noé voy a hacer un nuevo comienzo. Va a haber una recreación, algo nuevo que Dios está estableciendo. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Exactamente lo mismo que ahora Dios le dice a Noé. El Dios de los nuevos comienzos. El Dios que dice, no todo estaba acabado. Sí, en un sentido, por eso hubo juicio. Pero ahora hay un nuevo comienzo con Noé. ¿Vamos bien hasta ahora? Ok, aquí terminamos con Noé y con el arca. Aquí terminamos con ese periodo de tiempo hasta el capítulo 10 aproximadamente. Pero ahora vamos a ir a otro más, a otra historia más, que tiene que ver con la Torre de Babel. Una historia muy conocida, pero que tiene muchas implicaciones también. ¿Se acuerda que cuando hablamos de que había algo en común entre lo que sucedió en la unión entre los seres llamados hijos de Dios o angelicales con las mujeres, entre lo que hizo Adán y Eva, y ahora en la Torre de Babel, es que todos habían transgredido los límites que Dios había establecido? ¿Se acuerdan? Que lo dijimos hace un rato. La Torre de Babel, vamos a ver por qué estamos diciendo que transgredieron los límites que Dios había establecido. Y veamos la imagen. Fíjense esta imagen. Algunos dicen que la Torre de Babel es algo similar a los zigurat. Los zigurats eran unas torres parecidas a esta que construían los babilónicos, la gente de Babilonia. Construían torres muy altas. Pero dice la palabra que había una gente, ¿verdad?, que construyeron una torre como esta. Y una de las cosas que decían es, en Sinar decían, vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo, la llamada Torre de Babel. Y vamos a ver algunos elementos en la siguiente lámina. Babel en hebreo significa confundir o confusión. Eso significa Babel, aquí lo tienen. Estas láminas nosotros las vamos a compartir en el grupo de Raíces Génesis, ¿ok? En la antigüedad, Babilonia era el corazón del mundo antiguo y su centro de poder. Y desde el punto de vista del logro humano, Babilonia era la cumbre. Es decir, si pensábamos en lo máximo a lo cual podía llegar el ser humano en cuanto a conocimiento, en cuanto a habilidad, en cuanto a poder, Babilonia representaba eso. Para los babilonios, la palabra Babel significaba puerta de los dioses. Fíjense que nosotros estamos diciendo que Babel en hebreo significa confundir, ¿verdad? Porque viene de una palabra hebrea que es Babil, que significa confundir. Pero la palabra Babel para los babilónicos significaba puerta de los dioses, porque ellos pensaban que esa zona de ahí donde estaba Babel era la puerta de los dioses, porque ellos pensaban que ellos habían llegado a la cúspide, a lo más alto, que no había algo más alto a lo cual podían llegar, que el ser humano había llegado a lo más alto en cuanto a conocimiento, en cuanto a sabiduría, en cuanto a poder militar, económico, político, religión, etc. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en este contexto es donde se introduce la historia de la Torre de Babel. Y fíjense lo siguiente,
La palabra del Señor en el capítulo 11 hace esta descripción. Dice que la humanidad hablaba un solo idioma, que todos hablaban un solo idioma. Pero ellos habían decidido lo siguiente: se propusieron edificar una ciudad y una torre. Y el propósito de edificar la torre, ellos querían llegar, dice, hasta el cielo. Pero uno podría pensar, ¿cómo llegar hasta el cielo? ¿Realmente ellos podían llegar hasta el cielo? ¿Podía haber una torre tan grande que realmente pudiera llegar hasta el cielo? Realmente ellos no estaban diciendo, vamos a construir una torre que sea tan alta que toque al cielo, sino lo que eso significaba era, querían llegar hasta el cielo porque ellos querían llegar era a la morada de Dios. En el fondo, lo que ellos estaban diciendo es, queremos ser como Dios. Al querer llegar hasta el cielo, es querer llegar a ser como Dios. No sé a qué les recuerda eso, pero a mí me recuerda algo. Me recuerda la tentación. ¿Sí? Cuando está conversando la mujer con la serpiente le dice a la mujer, no es que vas a ser como, no es que vas a morir. Porque Dios le había dicho al hombre y a la mujer, le había dicho, puedes comer de cualquier cosa menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, vas a morir. La serpiente le dice, no es cierto. Porque la serpiente lo que hace es que tergiversa la verdad. ¿Sí? El engaño es tergiversación de la verdad. No vas a morir, sino que Dios sabe que el día que tú comas de él, tú vas a ser como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Se le alumbra los ojos y ahora dice que el fruto se hizo apetecible. Pero ¿cuál fue la tentación? Vas a ser como Dios. ¿Sí? Entonces, esa tentación que estuvo desde el principio ha acompañado a los seres humanos. Es posible que yo sea un Dios. Es posible que yo sea como Dios. Podemos construir la mejor ciudad que pueda alcanzar hasta el cielo. ¿Qué estás diciendo? Podemos llegar a ser como Dios. No hay nada que nos pueda detener. El cielo es el límite, dicen algunos. No hay nada que nos pueda detener. Y eso es lo que se habían propuesto, porque esa es la semilla que Satanás sembró desde el principio. Ser como Dios. ¿Es posible que yo pueda ser como Dios? Y entonces ellos hablaban un solo idioma. Y ellos querían hacer una morada. El deseo de ser como Dios. Dios confunde entonces sus lenguas porque nada los iba a detener. Dice la palabra que Dios, en un diálogo interno, comienza a decir, vamos a detenerlo, vamos a confundir sus lenguas. Por eso es que la palabra Babel en hebreo significa confundir, porque ahí Dios confunde las lenguas. Y Dios vuelve a su propósito original, que era esparcir a la humanidad por toda la tierra. ¿Se recuerdan lo que Dios dijo al principio a Adán y Eva? Llenen la tierra. ¿Se recuerdan lo que le dice ahora a Noé? Llenen la tierra. Pero en Babel, ¿qué estaban haciendo? Quedarse en un lugar, no llenar la tierra. Cuando Dios les confunde las lenguas, ahora ellos se esparcen por la tierra. Es como quien dice, bueno, si no lo quieres hacer a la buena, lo vas a tener que hacer a la mala. Ellos, en lugar de organizarse y decir cómo poblar la tierra, ellos estaban pensando en cómo ser como Dios. Entonces Dios les confunde la lengua, les confunde. Y cuando les confunde la lengua, ahora ellos no se pueden entender. Porque para poder entenderse necesitamos comunicarnos en un mismo lenguaje, ¿verdad? Necesitamos tener una misma cultura. Ellos tenían una misma cultura, un mismo lenguaje, una misma forma de trabajar, hacían ladrillos, ¿verdad? Pero Dios observa, dice la palabra, que Él comienza a mirar y baja para poder mirarlos. Y eso tiene un significado que dice que Dios baja para mirarlos. Porque acuérdense que ellos estaban haciendo una torre que quería llegar hasta el cielo. Es decir, ellos estaban mirando como grandes, pero el Dios que es realmente grande
los estaba mirando como pequeños. ¿Mm? Y hay hasta sarcasmo en las expresiones ahí. Lean en el capítulo 11, en la Torre de Babel, cómo se expresan algunas. Es como si Dios se riera. Es como si Dios dijera, ajá, es grande lo que crees que estás haciendo. Yo soy realmente grande. Mira, me tengo que agachar para verte. Ellos pensaban que eran grandes, pero Dios los estaba viendo como pequeños. Y es tan increíble el Dios en el cual tú y yo creemos, que en su gracia y en su misericordia, Él les confunde las lenguas. Precisamente les confunde las lenguas para que no cumplan su propósito, el propósito que ellos tenían de hacerse como Dios. Porque Dios sabía que al querer hacerse como Dios, lo que iba a venir en la vida de ellos era desastroso. ¿Por qué? Porque Dios no hizo al ser humano para ser como Dios. Por eso que cuando nosotros hemos visto a lo largo de la historia personas, naciones que han querido ser como Dios, después han sido destruidas. ¿Por qué? Porque la misma corrupción en el ser humano que pretende ser como Dios lo destruye. Es como que hay una autodestrucción. Entonces Dios lo que quería era evitar eso que ellos que tenían como propósito, y por eso dice, mejor le confundamos la lengua. Mejor vamos a hacer que ellos no se entiendan. Mejor vamos a hacer esto para que ellos se esparzan por la tierra, porque el propósito de Dios no era que se quedaran en un solo lugar. Fíjense que incluso a Adán y Eva no le dijo, crezcan y quédense aquí, sino que le dijo, llenen la tierra, poblen la tierra. Ese era el propósito original de Dios, y Dios quería que eso se cumpliera también en esta ocasión. Reflexión entonces con relación a esto. ¿Cuál es la reflexión que tengo? La Torre de Babel simboliza la supuesta grandeza de la humanidad. Supuesta grandeza, digo, porque es supuesta. El ser humano pensaba que había llegado a la grandeza, y Dios se agacha y le dice, no, eres pequeño. Cuya cúspide llega hasta los cielos, expresa el deseo de seguridad inquebrantable, querer ser como Dios. Esto es lo que nos va a dar seguridad cuando nosotros lleguemos a ser como Dios. Una sociedad que rompe los límites del orden que Dios ha fijado y que intenta por sí sola alcanzar los cielos, como Babel. Los resultados no son más que la desintegración y la frustración. ¿Por qué? Porque Dios dice, los voy a desintegrar. No van a ser una sola. Tienen que esparcirse, le voy a poner lenguas diferentes para que no se entiendan. ¿Vamos bien con esto? Pero esta historia no termina aquí. Muchos años después, en el pasaje que vamos a ver ahora en Hechos, muchos años después, en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo cayó, ¿sí? Ellos estaban en la fiesta de Pentecostés, esperando, dice, porque el Señor le había dicho a la iglesia que vayan y esperen, porque el Espíritu Santo iba a descender. Dice la palabra que aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar ¿en qué? Diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. En ese momento ahí, en Jerusalén, habían personas que habían venido de diferentes lugares para celebrar el Pentecostés. Y las personas hablaban en diferentes idiomas. Es decir, esto que pasó en Babel, que se esparcieron, ¿sí? Ahora, estos judíos que hablaban otros idiomas llegaron aquí en el Pentecostés, a celebrar el Pentecostés. Cuando se derrama el Espíritu Santo hizo que las personas sobre los que se derramó el Espíritu Santo, los discípulos del Señor y los que estaban en el aposento, comenzaron a hablar en nuevas lenguas, y la gente que había venido de otras naciones podían entenderlos en sus idiomas. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que el Señor hizo en Babel, ¿verdad?
que fue un nuevo comienzo para esa humanidad también, esparcida ahora cuando derrama el Espíritu Santo, establece un nuevo comienzo, pero en la era del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo lo que hace es, ahora hace que el Evangelio del reino de Dios sea entendible para todas las culturas. Que ahora las personas de diferentes lenguas pueden entender el mensaje de salvación en su propio idioma. Lo que Dios había establecido como para que se confundieran, ahora el derramamiento del Espíritu Santo iba a significar entendimiento. Ahora ellos pueden entender el mensaje de la palabra en su propio idioma. ¿Se dan cuenta? Hay una diferencia ahí, pero hay una relación entre lo que sucedió en Babel y lo que sucedió muchos años en el Pentecostés. Y ya para ir cerrando, al final del capítulo 11, nos vamos a encontrar con una familia. ¿Y por qué quise resaltar a esta familia? Porque de esta familia va a venir el personaje con el que vamos a empezar la siguiente lección, que es Abraham, la familia de Taré. Y vamos a ver un mapa, y en este mapa lo que podemos ver es que había una zona, la zona de aquí de Ur de los Caldeos. De esta zona de Ur de los Caldeos es de donde era la familia de Taré. ¿Okay? Aquí vivían, en esta zona. Y ahí de donde ellos vivían es donde comienza una historia. Y dice aquí, en la siguiente lámina, la familia de Taré. Taré y su familia vivían en Ur de los Caldeos, en esa zona que acabo de señalar en el mapa. Y los hijos de Taré fueron, fíjense las tres personas, Abraham, Nacor y Harán. Harán murió en Ur de los Caldeos. ¿Okay? O sea, de los tres hermanos, uno de ellos muere. Y Taré se movilizó, es decir, el patriarca. Fíjense, aquí estamos en el preámbulo de la era de los patriarcas. ¿Okay? Taré como un patriarca, porque en esa época, digamos, el patriarca mandaba sobre los hijos, aunque los hijos tenían 40, 50, 60 o 75 años, como en el caso de Abraham. Taré determinó movilizarse, pero determinó movilizarse con Abraham, con Sarai, que era la esposa de Abraham, y con su nieto Lot, que era el hijo de Harán. Porque acuérdense que Harán murió en Ur de los Caldeos. Y entonces Taré decide ir y salir de Ur de los Caldeos hacia Canaán. Y se moviliza con Abraham, uno de sus hijos, con Sarai, su esposa, y con su nieto, Lot, el hijo de Harán, rumbo a Canaán. Pero dice ahí la palabra, se detuvieron en Harán, donde Taré murió a la edad de 205 años. Se detienen ahí, ¿ok? Imaginémonos por un momento, no tengo una imagen aquí. Taré con su familia, con sus ganados, con sus tiendas, ¿no? Asentándose ahí en una zona llamada Harán, y entonces el patriarca Taré muere ahí. Y algo importante, un dato importante, Sarai, la esposa de Abraham, era estéril. A partir de Sarai, la esposa de Abraham, que era estéril, y de Abraham comienza una nueva historia a partir del capítulo 12. Y entonces termino con esta lámina. Lo que hemos podido ver a lo largo he hecho como un paneo, ¿verdad? Como un panorama de los capítulos 6 al capítulo 11. La expresión que he querido resaltar ha sido la expresión un nuevo comienzo. El Dios de las posibilidades, el Dios de la esperanza, que aún incluso cuando la humanidad había perdido su propósito de existencia, su razón de ser, que era cuando habían pecado y pensado solamente en hacer el mal y se había llenado de violencia y de corrupción, aún en las peores condiciones, había la posibilidad de un nuevo comienzo. ¿Sí? Aún cuando el ser humano había caído en lo más bajo, Dios siempre pensando en cómo hacer para que haya un nuevo comienzo. ¿Por qué? Porque el Dios de juicio también es el Dios de gracia.
el Dios que estableció su juicio sobre la humanidad a través del diluvio, era el mismo Dios que estaba preservando a la humanidad representada en Noé y su familia. ¿Para qué? Para un nuevo comienzo. E importante, ese nuevo comienzo incluyó también a los animales. Porque Dios podía haber incluido solamente a Noé y a su familia y no a los animales. Imaginémonos por un momento solamente viviendo los hombres y las mujeres. Pero Dios pensó en todo. ¿Por qué? Porque Dios estaba pensando en toda la creación. Las consecuencias del mal del ser humano tuvo implicaciones en la naturaleza y en la creación y en los animales. Pero las consecuencias de la gracia positivas también las tuvo sobre los animales. ¿Vamos bien? Ese es el Dios en el cual tú y yo creemos. Y posteriormente, entonces, como les digo, en el próximo encuentro vamos a estar trabajando Génesis capítulo 12 hasta el capítulo 17.